Buenas noches ya, Dios guarde y bendiga a cada uno de ustedes. Espero estén bien en casa con sus familiares. Y bueno, pues como es una buena costumbre que estamos teniendo cada semana, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Y estamos estudiando el Sermón del Monte, descrito en Mateo 5, capítulo 5, el 6 y el 7. Estamos hablando de las bienaventuranzas. Y bueno, pues vamos a continuar con ellos, no sin antes darle gracias al Señor por este tiempo en el cual vamos a poder aprender, meditar, recordar, ser exhortados, animados en la palabra del Señor, que la palabra de Dios es un bálsamo a nuestros corazones. Para aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor, nuestro Rey y Salvador. Muy bien, vamos a orar. Padre, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración solamente a ti, Señor, porque tú eres digno y porque, Señor, hemos entendido que si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros? Queremos rogarte que tu palabra nos alumbre el camino, nos alumbre el sendero y nos ayude a centrar nuestra vida, a poder cambiar el corazón, la mente, cambiar el espíritu, Señor, y acercarnos a ti a través de esa comunión que tú quieres que tengamos todos los hombres, todos los seres humanos, Señor. Tú estás a la puerta, Señor, estás esperando a que abramos nuestro corazón y queremos rogarte para que tú nos bendigas. Gracias por el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Pues vamos a abrir nuestra escritura en Mateo 5 y vamos a leer el pasaje central, el cual estaremos estudiando. Y el versículo 5 dice Jesús hablando al hombre, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bien, recordemos que el Sermón del Monte está escrito para enseñarnos el carácter de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Y entonces nosotros tenemos que mirar que cada una de las frases que Jesús expresa, cada una de las enseñanzas que Dios nos da, Jesús, Dios encarnado, es para que nosotros podamos tener el carácter que Él quiere que tengamos. Y bueno, dice aquí los mansos, ¿no? Y bueno, la palabra manso tiene que ver con lo que es la mansedumbre, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y solamente la mansedumbre la desarrollan aquellos que primeramente son pobres de espíritu porque reconocen su bancarrota espiritual. También son aquellos que se lamentan por esa bancarrota espiritual y buscan a Dios, como lo vimos hace 8 días y hace 15 respectivamente. Y luego, por supuesto, el tercer escalón o la tercera escalera o el tercer peldaño de la escalera que nos lleva a tener un carácter conforme a lo que Dios espera, pues es la mansedumbre, es ser mansos, ¿verdad? Había un hombre, Moisés, el hombre más manso de la tierra, pero no por eso no se equivocaba. No quiere decir que ser manso quiere decir que seas perfecto. Ser manso tiene que ver con otras cosas que vamos a estar meditando. Y como decía también al principio de las enseñanzas del Sermón del Monte, todo lo que Jesús expresa va en contraparte de lo que el mundo piensa, ¿no? Abrazar la doctrina de Jesucristo es rechazar al mundo, y abrazar lo que el mundo, la ideología del mundo, es rechazar la doctrina de Jesucristo. Entonces aquí nos enseña que los mansos son los que heredarán la tierra, a diferencia que el mundo dice, bueno, pues, alguien manso aquí no prospera, alguien manso le ven la cara, alguien manso es alguien tonto, alguien manso es alguien que no va a salir adelante. Y bueno, en realidad eso no es lo que enseña Dios de ninguna manera. Alguien los que no son mansos son los que son salvajes, los que no son mansos son los que son iracundos, los que son desobedientes, los que son rebeldes, los que son tercos, los que no se anteponen el dolor del otro, sino solamente se centran en sí mismos. Sobre todo los mansos son los que son orgullosos, son los que tienen un orgulloso en su corazón y solamente se ocupan de su persona, de su ego, de su yo. Y bueno, un manso, ¿qué sí es un manso? Un manso es aquel que tiene una condición afable, una condición de humildad, una condición buena, una condición piadosa al trato con los demás y obviamente hacia Dios, ¿no? Ese es alguien que es manso. La palabra manso etimológicamente es tener, o lo que quiere decir la palabra manso en esta parte de escritura es tener fuerza bajo control. Fuerza bajo control. ¿A qué podemos asemejar eso? Podemos asemejarlo a un animal, a un perro, a un caballo, por ejemplo, ¿no?
Los caballos pues son animales por naturaleza, por instintos fuertes, violentos, etcétera, ¿no? Con un carácter fuerte. Entonces, usted se ha subido alguna vez un caballo quizá en algún pueblo o en algún lugar, y hay caballos que son mansos, que puede subirse cualquier persona. Los caballos mansos no son solamente mansos con sus dueños, son mansos con todos. Pero no porque ese caballo sea manso, esté adiestrado, tenga su carácter bajo control, no quiere decir que sea débil. El caballo sigue siendo fuerte, y si él quisiera, nos tira del caballo. Si el caballo quisiera, hace una corrida que nos puede ser mortal. Entonces, no porque una persona sea mansa, no quiere decir que no tenga un carácter que pueda ser explosivo, sino que está bajo control por la llenura del Espíritu Santo. Porque no cualquier persona puede ser mansa, solamente aquellos que están buscando el agradar al Señor, tener ese carácter que estamos aprendiendo en el Sermón del Monte. Y el Espíritu Santo es aquel que nos da ese fruto de la mansedumbre. Entonces un caballo es una semejanza de lo que es tener furia o fuerza bajo control. Un caballo se deja enseñar, un caballo es moldeable, un caballo se deja instruir, ¿no? Y eso es alguien que es manso, alguien que es humilde, alguien que se deja enseñar, alguien que quiere ser guiado, ¿no? El caballo lleva un freno con el cual es guiado hacia la derecha, a la izquierda, adelántate. Y bueno, nosotros tenemos un freno que es la palabra de Dios, y vamos a ver un poquito cómo es que la palabra de Dios nos ayuda a ser mansos. Entonces, un hombre como decía, no solamente es manso interiormente, sino también lo expresa. Se nota la mansedumbre de una persona al trato con el prójimo, al trato con los más cercanos, al trato con los que no son cercanos. Uno puede una persona mansa trata bien a todos, ¿verdad? Sin importar su raza, su género, su condición, de ninguna forma, ¿no? Una persona humilde, mansa, es alguien que tiene un trato de amor hacia los demás, y que hace lo que es correcto delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, obviamente alguien que no es manso es alguien o la justicia en propia mano no es algo, nunca va a ser mansa. Mucha gente hace justicia por su propia mano, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues eso no es ser manso, ¿no? Alguien que es manso deja la justicia en Dios, deja la venganza en Dios. Dice el libro de Romanos que Él es nuestra justicia, que Él juzgará. Entonces, eso es alguien manso, alguien que no está buscando la venganza, no está buscando la revancha. Así es que los verdaderos mansos también son aquellos que se sujetan a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios está, amigo que me escuchas, en todo este libro, desde el Génesis a Apocalipsis, 66 libros inspirados por Dios, escritos para el hombre. Se reveló Jesucristo en este libro tan grande, desde el Génesis a Apocalipsis, y es la voluntad de Dios para que nosotros podamos alcanzar esa mansedumbre, alcanzar el carácter de un verdadero creyente. Un manso también, por estar sujeto, tener ese freno como el caballo tiene el freno, el manso tiene el freno que es la palabra de Dios, y no alterca contra Dios. Un manso no alterca contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué permites que pase acá? Un manso no alterca contra Dios. Un manso está sujeto bajo la voluntad de Dios. Un manso está descansando en la soberanía de Dios. Un manso está reposando en la voluntad del Señor completamente. Aún como el caballo, cuando es golpeado por su amo para ser dirigido, para ser enseñado, el caballo no reacciona y le da un colazo o lo tira, ¿no? Aún el hombre manso, cuando es golpeado por la vara de la disciplina de Dios, ese hombre sigue siendo manso, sujeto a su amo, sujeto al rey. Porque veíamos que aquellos que son pobres de espíritu son aquellos que reconocen su banca rota, ¿verdad? Que necesitan de Dios. Pero mucha gente en el mundo, tú puedes preguntar a la gente, tú crees en Dios y te creen en Jesucristo como su Salvador, pero no lo tienen como su Rey. Entonces, una cosa es tener a Jesucristo como tu Salvador y otra cosa es tenerlo como tu Rey, porque Jesús quiere que tú lo tengas como tu Salvador y como el Rey de tu vida, como un caballo. El caballo, cuando está frenado, es dirigido. También nosotros, cuando alguien es manso, está siendo dirigido por Dios en todas las áreas de su vida. En el matrimonio, en el trabajo, en casa, en su soledad, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el vecindario, donde quiera que estemos, somos enseñados por Dios, y aun cuando la vara de Dios nos disciplina,
porque los hijos somos disciplinados por Dios, somos disciplinados. Aún así nosotros somos mansos y no altercamos contra Dios. Un hombre manso es comprensible también con el prójimo. Considera la actitud del prójimo y dice, a ver, pasó esto, quizá aquella persona está así, asado, quizá tenga este problema, por eso reaccionó así. Una persona mansa trata de considerar al otro, no que lo justifique, sino que lo considera y toma en cuenta el por qué reacciona así para resolver el asunto, para poder mediar, para poder arreglar el problema como Dios nos enseña. Alguien manso siempre se pone en los zapatos del otro para poder resolver, porque no es orgulloso. Los orgullosos nunca se ponen en el zapato del otro. Los orgullosos dicen, pues él se equivocó, y nunca se ve que él se equivoca. En cambio, el manso dice, a ver, ¿en qué momento me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué momento estábamos? Y se trata de resolver el asunto, ¿no? Dice Filipenses 2, el versículo 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, o sea, con mansedumbre, con humildad, dice, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el bien de los otros. Entonces, alguien manso es el que está pensando en el otro, en su bienestar, en la buena comunión, en la buena relación con el otro. Entonces, eso es alguien manso. Alguien manso también es alguien que es apacible, ¿verdad? Que no está buscando ganar cada batalla, ¿no? Porque los seres humanos tenemos discusiones, tenemos malos entendidos, tenemos problemas, tenemos diferencias, pero un manso no quiere ganar, no quiere estar ganando las batallas. Un manso se pone en la posición de otro y trata de resolverlo siendo apacible. Es que es apacible generando paz, resolviendo las cosas. Como dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Ese es alguien manso que en momentos difíciles no es áspero, no es grosero, no es malicioso, no busca lo suyo, sino que trata de resolver las cosas. Ese es alguien apacible, ¿no? Entonces se necesita ser manso para poder soportarnos en amor. Se necesita ser manso para poder resolver los asuntos. Dice Efesios 4, el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre. O sea, ahí hay dos elementos, la humildad y la mansedumbre, que es primas hermanas, son elementos, es un carácter importante. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, y ahora agrega otro elemento, con paciencia los unos a los otros, y agrega otro elemento, en amor. Entonces, paciencia, mansedumbre, humildad y amor, ¿no? Alguien manso tiene estos elementos, alguien con amor tiene estos elementos, alguien con paciencia tiene estos elementos. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que mirar si nosotros somos mansos, si no somos mansos, si no nos dejamos gobernar, no nos dejamos guiar. Entonces es importante, ¿no? Es importante. Ahora, ¿cómo puedo yo ser manso? O sea, ¿cómo puedo ser manso? Y yo voy a leer una parte de escritura, si usted tiene ahí su Biblia ahí adelante de Mateo capítulo 11, palabras que Jesús enseñó. Y dice así, el versículo 29, llevad mi yugo, es Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay otra promesa, como la bienaventuranza de los mansos heredarán la tierra. Aquí hay otra promesa. Si tú aprendes de Jesucristo, la mansedumbre y la humildad, vas a tener un beneficio. Ahorita vamos a ver cuál es, que dice Mateo, que acabamos de leer. Pero tú y yo no podemos pensar que a lo mejor Jesucristo no tenía carácter. Tú, amigo, que me escuchas por primera vez, o por segunda, o por tercera, no lo sé. No puedes pensar que Jesús no tenía carácter, que no hizo nada para bajarse de la cruz. Al contrario, él tenía todo el carácter. Era el hombre más manso de la tierra, y ha sido el hombre más manso de la tierra. Al contrario, él se subió a esa cruz por amor a ti, por amor a mí. Eso, sabiendo lo que iba a sucederle, cuando estaba antes de subir al Calvario, oró angustiado y gotas de sangre. Él tenía una angustia tremenda. Dijo, pero Señor, no se haga mi voluntad. Yo sé lo que va a pasar, pero soy manso, me voy a sujetar a tu voluntad, me voy a subir a esa cruz y voy a obedecerte. Jesús tenía carácter. Cuando lo golpearon ante el concilio, le dijo Jesús, si hice algo malo, da testimonio, si no, ¿por qué me golpeas? Pero nunca fue grosero. Cuando volcó las mesas, cuando la casa de Dios estaba volviéndose en un mercado, no fue algo justo lo que él hizo, no lo hizo groseramente. Puso orden con sabiduría, sin pecar contra el prójimo. No es que Jesús no fuera alguien que no tuviera carácter, al contrario. Ahora te voy a decir algo, alguien que es manso tiene mucho carácter, mucho carácter. No es fácil
someterse al ser, poder ser, ¿cómo se dice?, vituperado por otro. No es fácil ser lastimado por otro y cerrar la boca y guardar y aguardar el momento correcto para resolver el problema. Alguien manso es alguien que, como ya lo dijimos anteriormente, sabe resolver las cosas, es humilde, se deja dirigir, no contesta, no es que esté molesto, no es que sabe resolver las cosas. Entonces, para ser manso se necesita carácter de veras, ¿no? Porque alguien que el mundo dice, es que este tiene mucho carácter, ¿no? El enojón, el grosero, el que se enoja por cualquier cosa porque lo ven, ese no tiene carácter. Al contrario, alguien manso tiene carácter. Entonces, es importante, ¿cómo podemos ser manso? Dice, aprende de mí. ¿Y qué es eso de llevar mi yugo? Bueno, pues es obedecer la palabra de Dios, es estar pegado a Dios, es escuchar la doctrina de Jesucristo, es obedecer la palabra que Dios nos ha enseñado a través de lo largo y ancho de nuestras vidas como hijos de Dios. Y también tú, amigo, que me escuchas, seguramente has escuchado muchas veces lo que es la palabra de Dios. Y tener el yugo es estar pegado a Dios, ¿no? Es algo que está dirigido, alguien que está enseñado, alguien que está siendo manso. Lleva mi yugo. Un yugo se le pone a los bueyes para arar, y esos bueyes son fuertes, pero se dejan gobernar, se dejan dirigir. Eso es tener el yugo de parte de Dios, el gobernarse. Pero porque dice que es fácil su yugo. Su yugo no es esclavizante, su yugo no es martirizante, su yugo no es de un líder que no sabe gobernar. Su yugo es fácil, dice. Y ligera mi carga. La palabra de Dios no es difícil para que digamos, es que esto es muy difícil. No, los mandatos de Dios no son gravosos, dice el apóstol Pedro. No son gravosos. Entonces nosotros tenemos que dejarnos moldear por Jesús. Deje que la palabra de Dios sea su freno. Así como a los animales, como al buey, como al caballo tienen un freno. Deje que la palabra de Dios sea su freno, sea mi freno, para poder desarrollar esta mansedumbre, ser manso. Así como el caballo es frenado, es guiado, la palabra de Dios puede iluminarnos, puede dirigirnos, pero eso depende de nosotros, de qué tan hambrientos, de qué tan pobres de espíritu, qué tanto lamentamos nuestra condición pecaminosa para ir a la palabra de Dios y meternos ahí y poder estar viviendo bajo el yugo, bajo la dirección de Dios. Eso, hermano, eso, amigo, eso es tener carácter. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es. Dice Santiago capítulo 1, fíjese cómo tenemos que recibir la palabra. La palabra de Dios se recibe de una manera asombrosa y es una condicionante para que haga mella en nuestras vidas. Dice Santiago capítulo 1, el verso 21. Aquí está. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas otra vez. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús dijo, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga, y con eso podrás salvar vuestras almas. Y dice aquí la palabra de Dios, con mansedumbre recibe la palabra para que salves vuestra alma. ¿Te das cuenta? Para poder recibir a Dios, para poder tener dirección de Dios, para poder ser el hijo, para poder tener carácter que Cristo quiere que tengamos, tenemos que ser mansos. Este peldaño, esta bienaventuranza no puede haber sido la primera. Primero tienes que saber tu quebranto espiritual, saber tu necesidad de que necesitas a tener a Dios. El segundo es lamentarte por la condición que tú sabes que eres. Y la tercera es empezar a desarrollar ese carácter. Pero necesitamos recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, pues. Y decir, sí, ese soy yo. Yo soy ese rebelde, yo soy ese contumaz, yo soy ese mentiroso, yo soy ese lascivioso, yo soy ese fornicario, yo soy ese vicioso, yo soy ese. Y entonces empezar a cambiar y a ver qué Dios dice de la mentira, qué dice de la lascivia, y empezar a cambiar el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que salves tu alma. ¿Para qué? Para que poseas la heredad, la tierra por heredad. ¿Para qué? Para que tu alma sea de bendición. La vida del hombre no consiste en las posesiones que tiene, dice Jesús. No consiste. Puedes tener todo, pero hay gente que tiene todo, pero es tan pobre en su alma, en su espíritu. Entonces no se trata de tener todo, se trata de tener a Dios en nuestras vidas, porque Él es el comandante de nuestras vidas. Y si Él es el comandante de nuestras vidas, en realidad vamos a poder caminar
siendo mansos, guiados con un yugo que nos lleve a dirección correcta, que nos lleve a un puerto correcto. Muchas veces Jesús nos quiere llevar a pastos verdes con el yugo que Él nos ha puesto, pero nosotros nos queremos zafar y queremos ir a otro lado, y por eso experimentamos dolor, quebranto, tristeza, desesperación, depresión, angustia, porque no dejamos que el yugo, porque no somos humildes a recibir la palabra y seguimos en nuestros mismos, como decimos, en dos de bastos ahí, en lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo puedo ser manso? Teniendo eso, aprendiendo dice, aprended de mí que soy manso. Recibe la palabra con humildad y te aseguro que del nombre de Jesús tu vida ahí va a ir cambiando, la mía también. Todos necesitamos aprender a ser mansos, todos, en las circunstancias más adversas. Ahí se debe demostrar qué tan mansos somos, qué tan sencillos somos, cómo estamos poniendo en lugar a Dios antes que nuestras emociones, que nuestras decisiones, que nuestro enojo. No que no nos enojemos otra vez, no que no nos equivoquemos otra vez, sino que seamos mansos, y ese manso también sabe perdonar. Ese manso cuando se equivoca va y pide perdón también. Ese manso cuando le lastiman bien y también perdona. Eso es ser manso. Lo demás es mentira. ¿Y qué querrá eso de Jesús, esa promesa que nos da? El manso heredará la tierra. Bueno, quiere decir, entre otras cosas, que si no eres manso, pues no vas a heredar la tierra. Parece chiste, pero eso también quiere decir, ¿no? Si no eres manso, no vas a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios desecha a los orgullosos. Lo contrario a manso o a humilde es orgulloso. Dios dice, yo miro a los orgullosos de lejos. Dios dice, yo doy gracia al humilde, pero al orgulloso miro de lejos. Entonces, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Pero si nosotros no somos mansos, pues no vamos a heredar la tierra, porque estamos siendo orgullosos. Es importante que podamos entender que la tierra no solamente es el futuro, también tiene que ver con el presente. Una persona mansa es bienvenida en todos lados. Una persona mansa disfruta, tiene contentamiento con lo que tiene. Una persona mansa no alterca contra Dios y disfruta las circunstancias, sea que esté en paz o sea que esté en guerra, sea que esté sano o sea que esté enfermo. No alterca contra Dios y disfruta de la vida. Alguien manso disfruta la tierra por heredad en esta tierra, pero sobre todo la promesa más grande será que heredaremos la tierra eterna, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde Jesucristo enjugará nuestras lágrimas, donde podremos verle cara a cara, donde disfrutaremos de la plenitud de Dios, donde habrá alegría, donde hay alegría, donde todo es precioso, pues. Ahí las promesas de Dios nos dicen. Entonces, hay que aprender que esto es un disfrutar la vida también, el aquí y el ahora. Alguien que es manso disfruta de la compañía de los demás, que no se engancha con los problemas de otros y disfruta. Sabe resolver los problemas alguien manso, sabe hablar con prudencia, sabe hablar sin aspereza, sabe hablar con prontitud, con diligencia, con entendimiento, con amor, con paciencia. Entonces, alguien manso disfruta de la tierra. Es tan manso que cuando sale al tráfico y alguien se le cruza, un microbusero, un despistado, un gandaya, perdón por la palabra, es manso, disfruta y dice, pásale, le sube la música y sigue alabando al Señor y se sigue derecho. Es alguien manso que disfruta de la tierra por heredad, pero también va a disfrutar. La gran promesa es disfrutar, porque vamos a salvar nuestra alma. Porque sí, amigo que me escuchas, después de esta vida tenemos una vida eterna. Dice el libro Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y eso quiere decir que Dios puso en el hombre una necesidad imperiosa de buscar a Dios. Por eso hay tantas religiones, porque el hombre no ha buscado el verdadero Dios, el de las Escrituras, al resucitado Jesucristo, al Dios encarnado. Entonces tenemos una necesidad imperiosa de salvar nuestra alma. Después de esta vida, ¿qué? Después de esta vida, ¿qué? Si a lo mejor yo estoy viviendo equivocado al pensar que hay una vida después del mañana, bueno, pues a lo mejor me equivoco, pero mientras tanto estoy tratando de obedecer lo que esta palabra me ha hecho feliz, me ha tenido paz, me ha tenido contentamiento. Y si me equivoco y no hay nada después, bueno, pues no perdí nada. Pero si tengo la razón, o si mi fe no es fingida, o si mi fe es correcta, pues voy a salir ganando.
Y si tú crees que el no tener a Dios, el que la vida se acaba aquí, se duerme uno y se acabó, ¿qué cuentas daremos cuando estemos ahí arriba? ¿Qué cuentas daremos? Entonces, heredar los mansos, heredar es el aquí y el ahora. Entonces, disfrutemos. Es como si dijéramos, felices aquellos los que pagan su tarjeta de crédito a tiempo porque gozarán de crédito siempre. Esa es una aseveración totalmente distinta a lo que es espiritual y esto es material, pero pues, vas a ser feliz al aquí y al ahora si pagas tu tarjeta de crédito a tiempo y vas a tener crédito siempre. No vas a tener ningún problema, no te van a estar correteando ni llamando por teléfono ni vas a estar presionado, vas a disfrutar. Es igual, el manso va a disfrutar de esta tierra y de la venidera, más aún y más perfecta, más sublime, más preciosa que el oro. Entonces, Dios te bendiga. Recuerda que Dios es amor. Dios te llama, te ama, te busca, te perdona, te recibe. Y necesitamos nosotros tener un corazón manso para recibir la palabra y poder aplicarla a nuestra vida y vivir una vida cristocéntrica. ¿Qué es cristocéntrica? Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos parecernos a Cristo. Por eso Jesús dijo, aprende de mí, imítame. Al apóstol pero dijo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Entonces, hagamos esto. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces la respuesta es la que sigue, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces las obras, el manso se nota en sus obras, en su manera de tratar, en su manera de caminar. Entonces te invito en el nombre de Jesús a que busques al Señor con todo tu corazón, que Dios es bueno, Dios es maravilloso. No hay consuelo más grande y no hay paz más preciosa, no hay esperanza más hermosa que tener el perdón de Cristo, el recibirlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Rey de nuestras vidas, y eso nos va a llevar a puerto seguro. En esta tierra heredaremos la bendición y también allá, porque Dios quiere seguir bendiciendo a sus hijos aquí y ahora. No se la está guardando para mañana. Él te quiere bendecir aquí y ahora, aunque por un tiempo el estar en esta tierra es complicado por todo lo que nos rodea, pero en Dios haremos proezas y en Dios estamos contentos, completos y bendecidos. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite. Bendiciones en tu casa, saludos a tu familia y ayúdame a compartir este video. Gracias, bye bye.